Rubén, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi junto a mi compañera Ana Rosa Guzmán. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Rubén? Un gran saludo cordial. Gracias por la invitación. De la misma forma para Rosa, gracias por este contacto. Senador, finalmente, ¿en qué ha quedado la sesión, si bien aplazada? Todavía no se sabe cuándo se va a reabrir. Al final de cuentas, como nosotros titulamos el día de la sesión, o es Nadia Cruz o es el nuevo defensor. Era la decisión de la Asamblea Legislativa. Aparentemente Nadia Cruz va a continuar. No creo que sea posible, esto es un criterio muy personal, de que la Asamblea Legislativa tenga que nombrar a un interino o una interina para una interina. Buen día. Sí, Rubén, no podíamos ingresar a una discusión, a una consideración que no estaba en el orden del día, como es tratar el interinato. No, no, no. Estamos en un proceso de preselección, en un proceso de designación que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el objetivo de este proceso de selección que tanto nos ha tomado tiempo, tanto dolor de cabeza, no solo al movimiento del socialismo, sino también a las dos fuerzas políticas de oposición, y el pueblo lo sabe, es precisamente institucionalizar la Defensoría del Pueblo. En ningún momento ha estado en debate, en discusión, considerar el interinato o no. Siempre desde el primer momento en que hemos aprobado el reglamento y la convocatoria por consenso y por unanimidad, ha sido lograr este objetivo. Lamentablemente primó más los caprichos políticos, los condicionamientos, los posicionamientos político-partidarios que han contaminado un proceso de preselección que hemos llevado adelante en el marco de la transparencia, en el marco de la participación de este proceso de preselección. Bueno, estamos ahí como Comisión Mixta de Constitución, inclusive hemos recibido, seguimos recibiendo reclamos, objeciones, amparos constitucionales, como podía siempre manifestarse, porque se ha generado bastante expectativa y consecuentemente estamos abocados nosotros a esa tarea y lamentamos nuevamente que no hayamos logrado en una cuarta votación elegir al nuevo defensor o a la nueva defensora del pueblo. Bueno, estamos ahí. Ojalá que esta moción de diferimiento, es decir, de aplazamiento, no pueda durar mucho tiempo, podamos restablecer rápidamente, pero esta vez con voluntad y con predisposición, sin cálculos políticos, sin caprichos, respondiendo al desafío histórico que nos ha dado la Asamblea, y el pueblo boliviano está esperando para que podamos designar al defensor o la defensora del pueblo. Senador, ¿qué implica este aplazamiento? ¿Hay un tiempo determinado para que el presidente nato de la Asamblea pueda levantar este aplazamiento? ¿Qué dice el reglamento? ¿Hasta cuándo puede durar el aplazamiento de una sesión? Sí, no hay una fecha límite, ni mínimo ni máximo, como existe en otros casos, digamos. Pero cuando se plantea una moción de aplazamiento, como se planteó en la sesión pasada, se sometió a consideración de la plenaria de la Asamblea y consecuentemente se aprobó esta sesión, o esta moción de aplazamiento. Entonces, significa que en cualquier momento, en el marco del artículo 101 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que es aplicable para las sesiones de la Asamblea Legislativa, puede levantarse, se puede nuevamente convocar a una sesión plenaria y de esa manera cumplir con nuestro objetivo de designación del defensor o la defensora del pueblo. Esto puede durar una semana, 2 semanas, un mes, no se sabe, pero mientras tanto, yo creo que este tiempo que tenemos, estamos obligados, moral, legal y constitucionalmente, la Asamblea Legislativa a poder lograr los 2/3. Ahora sí, No es para el... Sí, sí. senador, ahora es cierto, han surgido algunas voces, incluso en el oficialismo, de discutir la posibilidad de un interinato. A ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que el defensor del pueblo tendrá funciones durante 6 años. Pero ¿qué dice la ley 870 en el artículo 2, en el parágrafo 2? Dice, el, el delegado adjunto podrá reemplazar al titular mientras la Asamblea Legislativa designe a otro defensor o defensora del pueblo. Nos encontramos en esta fase, o sea, no hay posibilidad de una interpretación antojadiza en este sentido. La ley 870 dice claro,
Pero encontramos con que legisladores del movimiento al socialismo hablan de un interinato sobre el interinato, lo que confunde a la población y lo que genera falsas expectativas tanto en la oposición como en el oficialismo. ¿Cómo tendría que actuarse? Vamos a esperar los bolivianos que la Asamblea Legislativa levante esta moción de aplazamiento por 2, 3, 4, 5 semanas, un mes, 2, 3, 4 meses, porque también surgieron voces en sentido de hacer una nueva convocatoria, una segunda convocatoria. Hablaron de eso en Creemos y el otro día en La Razón Radio también nos comentaba de esa posibilidad la senadora Andrea Barrientos. Sí, dos elementos importantes, Rubén. Nosotros siempre hemos sido responsables con este proceso de preselección y designación que está enmarcado en un reglamento que se ha aprobado a través de una resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este es nuestro marco normativo que guía nuestros pasos, que ha guiado nuestros pasos hasta concluir las diferentes etapas del proceso de preselección y designación. Estamos ante dos etapas para cumplir el reglamento. ¿Cuáles son estas dos etapas que nos faltan? La designación y la posesión. Y consecuentemente no se ha agotado el procedimiento, las fases que establece nuestro reglamento, que para nosotros es nuestro referente. Primer elemento. Segundo, al no haberse agotado el procedimiento previsto en el reglamento y en la convocatoria, continuamos todavía en la fase de designación y consecuentemente tenemos que restablecer rápidamente la sesión plenaria para levantar o superar la moción de aplazamiento o de diferimiento y de esa manera que la Asamblea pueda cumplir con su propósito, como es la de designación del defensor del pueblo o la defensora del pueblo. Ahora bien, en cuanto se refiere a una segunda convocatoria, no es posible de que a medio concluir, todavía falta el proceso, nuevamente podamos emitir una nueva convocatoria. No es posible. Jurídicamente sería inviable. Políticamente, dadas las circunstancias, también es imposible. Porque si ni siquiera estamos poniéndonos de acuerdo para lograr los 2/3, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo para una nueva convocatoria, un nuevo reglamento. Si aplicamos el mismo reglamento que está definido o no, será una discusión estrictamente político-partidaria. Entonces, es inviable, es imposible iniciar. Además, es imposible jurídicamente iniciar de hoja cero porque no hay ningún vicio de nulidad. Hemos cumplido a cabalidad, con transparencia, con honestidad, con legalidad, absolutamente. Inclusive los tribunales de amparo constitucional nos han dado la razón que hemos obrado correctamente. Entonces, no hay por ningún lado que podamos volver a hoja cero. Simplemente es una pretensión político-partidaria, que por eso nosotros decimos que desde el punto de vista político están bloqueando, están generando un golpe institucional a la Defensoría del Pueblo, porque quieren generar acefalía, como dijeron los de Creemos. ¿Qué es generar acefalía? Significa descabezar una institución como es la Defensoría del Pueblo. Entonces ahí ya se puede explicar desde el punto de vista político-partidario que prima más los caprichos y los cálculos políticos. Senador, con relación a la aplicación, yo termino con esto la idea, mil disculpas, mi querido. No se preocupe, senador. Con relación a la aplicación de la ley 870 es clara. El artículo 12 establece, en caso de que existe cumplimiento de mandato, renuncia u otras circunstancias que hace inviable o imposibilita la continuidad del titular, pues se habilita un interinato. Y el interinato obviamente continúa mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional no concluya con el proceso de preselección y elección del defensor del pueblo. Y estamos en esa última etapa. E ingresar a hablar, habilitar un interinato sobre el interinato, una ley corta, bueno, se habló bastante, pero no se tomó una decisión y desde la Comisión Mixta de Constitución tenemos que ser serios y claros. La única forma de concluir este interinato que está a cargo de la señora Nadia Cruz es con la designación del defensor o la defensora del pueblo. Siempre lo hemos sostenido. Senador, sin embargo, hay posiciones muy encontradas en este sentido, por eso se habla de una nueva convocatoria, por eso se habla en el otro lado también con bastante confusión de la posibilidad de un interinato sobre un interinato. Incluso el mismo presidente de la Asamblea Legislativa decía eso en la introducción de la última sesión.
¿Qué ha fallado, senador? Sabemos que hay posiciones políticas encontradas, no sé, no sabemos los afanes, cuál es la intención, pero comentábamos ayer sobre por qué no hay la posibilidad de que oficialismo y oposición cedan. ¿En qué sentido tendría que ceder la oposición? ¿En qué sentido tendría que ceder el oficialismo? No creo que el oficialismo ceda en el respaldo que en este momento le ha dado a Calizaya con 99 votos, porque es el candidato o es el postulante que de las 4 calificaciones que obtuvo, 3 eran excelentes y una era buena, en tanto que la señora Evelyn Cosillo de las 4 calificaciones logró una excelente y 3 buenas. Hay diferencia en las calificaciones. ¿Tendrá que ceder el oficialismo? ¿Tendrá que ceder la posibilidad para que las minorías gobiernen las decisiones de la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el criterio que tiene que primar en esto, senador? El criterio que tiene que primar, Rubén, es la transparencia, pero la honestidad. La honestidad hace de que, ¿cómo está compuesta la Asamblea Legislativa Plurinacional? Hay una minoría, como es creemos, que plantea el voto en blanco. Puede ser legítima desde el punto de vista político, pero no es razonable, no es responsable desde el punto de vista del cumplimiento de nuestras atribuciones constitucionales, la de designar al defensor del pueblo. Con relación a comunidad ciudadana, siendo la minoría, también es parte de la oposición política, hace prevalecer su capacidad de veto atrincherándose en una postulante que nosotros en ningún momento hemos cuestionado, tampoco hemos emitido adjetivos calificativos para nada, hemos querido siempre despolitizar, manejar con mucha prudencia la etapa de designación, pero ellos quieren imponer cuando nos dicen de que la única forma de superar este empantanamiento es que la mayoría política al interior de la Asamblea, a la cabeza del movimiento al socialismo, se sume. Los 99 votos tendría que sumarse a la postulante Cosío Márquez. Tampoco es razonable, no es objetivo, no cumple con los criterios establecidos en la Constitución Política del Estado, porque en la evaluación, si bien los 7 perfiles tienen las mismas condiciones, ingresan en pie de igualdad a la fase de la votación, pero hay que tomar una decisión razonable, objetiva, que permita lograr los 2/3. Y eso es precisamente por el postulante mejor ubicado, mejor calificado, porque hay una evaluación cuantitativa y cualitativa que refleja en el informe de la Comisión Mixta de Constitución, y el postulante Pedro Calizaya Aro ha obtenido pues una ponderación de excelente, y en una evaluación de méritos, 10 criterios sobre 10 criterios, y claro está, otros están en similares condiciones, pero es el único que tiene en las 2 evaluaciones la calificación más importante, más alta en este caso. Entonces, sin desmerecer estos criterios, nos hubiese permitido fundamentar en un diálogo sincero, en un diálogo que nos permita avanzar en otros temas inclusive que hacen relación al funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, pero no se pudieron colocarse de acuerdo, ni siquiera se instaló formalmente la reunión, porque en las 2 reuniones no asistieron, fundamentalmente creemos, y ahí han sido influenciados también los de comunidad ciudadana, porque siempre están escuchando, están viendo qué es lo que va a decir, creemos. Entonces, no se pudo instalar esa reunión formal como lo hicimos al inicio, en el mes de marzo. Ahí sí tocamos, nos ha costado sentarnos, no es fácil sentarnos en la mesa del diálogo, pero después de que una vez se instale la reunión ya se pueden tocar varios temas al interior, tocar el tema de fondo que hace a la esencia mismo, al corazón mismo del proceso de convocatoria para la elección del defensor del pueblo. Eso es lo que nos faltó. Ojalá que ahora podamos despojarnos de estos intereses político-partidarios y que no prime los caprichos ni los cálculos políticos, porque aquí tiene que ganar el pueblo boliviano, no el movimiento al socialismo. Este bloqueo no es en contra del movimiento al socialismo, es en contra del pueblo boliviano que está esperando un defensor o una defensora del pueblo. Estimado senador, ¿cómo está? Buen día. Una consulta. Ustedes como bancada del MAS, usted como presidente de la comisión, ¿va a haber la posibilidad de buscar un nuevo diálogo con los otros partidos, con Comunidad Ciudadana y Creemos? Sí, yo estoy convencido de que la única forma de superar este empantanamiento es el diálogo, la concertación, y eso pasa por empezar
los acercamientos. Primero hay que dar un paso de confianza, de volver a los principios con los que hemos empezado este proceso de preselección. Son más de 2 meses, hemos iniciado fines de febrero, estamos ya concluyendo el mes de mayo, toma su tiempo necesario este proceso de preselección y designación, y lo hicimos en todas las fases, en todas las etapas de los 45 días de trabajo de la Comisión Mixta, porque siempre ha primado el diálogo, el respeto, la confianza, los consensos, la unanimidad, y en algunos casos excepcionales, claro está, siempre también hay que aplicar el reglamento, pero siempre ha sido eso, esa nuestra conducta, y nosotros siempre estamos instando también al interior de nuestra bancada política para que prime ante todo el diálogo y la concertación. Lo hicimos, se ha demostrado a partir de la predisposición de nuestro presidente nato de la Asamblea Legislativa. Ojalá que ahora nuevamente pueda convocarles y de esa manera puedan asistir. Está la convocatoria, lo que pasa es que no asisten a la reunión o asisten con condicionamientos previos. No se puede instalar una reunión de esa forma, ¿no? Ahora, senador, también hubo errores, cierto, aunque antes de la primera votación, el 4 de mayo, el presidente nato de la Asamblea convocó a las 3 fuerzas políticas a un eventual consenso. No asistieron Comunidad Ciudadana ni Creemos. Tal vez ahí hubiera habido la posibilidad de zanjar estos desacuerdos que finalmente están primando. Luego hubo una segunda convocatoria a la que no asistió Creemos, porque Creemos quería asistir con 3 delegados cuando la condición era que solamente 2 delegados asistan, pero tampoco asistió. Pero el lunes, ¿qué pasó? Con usted hemos hablado la semana pasada, vamos a esperar una decisión orgánica, decía el senador Gutiérrez, que le toca al presidente nato llamar al diálogo o eventualmente llamar a una nueva sesión. Pero ¿qué pasa el lunes? El presidente nato de la Asamblea llama de manera abrupta a la reapertura de la sesión, vamos a decir 2 horas, me parece exagerado, incluso fue menos, con 2 horas de ¿verdad? Anticipación. Cosa que molestó a la oposición, incluso sorprendió a senadores y diputados del Movimiento al Socialismo. ¿No cree usted, senador, que también ahí hubo error de parte de David Choquehuanca? Puede haber errores, ¿no? Pero el mismo día nuestro presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha convocado una reunión. La discusión de si fue extemporánea o intempestiva la reinstalación ha sido superada, porque no se trata de una nueva convocatoria, sino simplemente se trata de la continuación de una sesión plenaria que había sido decretada en cuarto intermedio. Eso pero superó, ahí ¿no? Le corto, senador, ahí la medianoche del 5 de mayo, David Choquehuanca dijo que les vamos a hacer conocer la reapertura de la sesión con la debida anticipación. Creo que no es razonable que en lunes, cuando algunos senadores y diputados todavía estaban de vuelta a La Paz, haya sido convocados para la reapertura de la Asamblea Legislativa. Ahora, cierto, se ha debido enmendar en el día, pero se ha convocado a esa sesión sin ningún acuerdo previo, sin ningún acercamiento previo, senador. Sí, pero es que habían ya tomado una decisión los de Creemos y Comunidad Ciudadana, porque intentó el vicepresidente los diálogos anticipados, es más, con algunas reglas y condiciones claras, porque recordemos, cuando habíamos ajustado el reglamento, participaron 2 representantes por bancadas políticas. Estaban 2 de Creemos, 2 de Comunidad Ciudadana y 2 del Movimiento al Socialismo. A nosotros, como presidentes de las comisiones, de la Comisión Mixta, nos habían invitado en la vía informativa, simplemente para algunos minutos. Yo tuve la oportunidad de participar y esas reglas ya estaban previstas para un eventual diálogo y concertación, pero eso ha sido desconocido por Creemos, fundamentalmente para entorpecer el diálogo que se había planteado por parte de nuestro vicepresidente. Se intentó, ¿ya? Se intentó. Yo siempre dije que el diálogo puede ser antes o durante el desarrollo de la sesión plenaria. Inclusive después hay que intentar para salvar este proceso de preselección. Siempre yo dije eso. Y mantengo mi idea porque todavía no ha fenecido. No se ha cerrado la etapa de designación, que tiene 2 subetapas, yo diría. Ajá. La etapa de designación y la etapa de posesión. Así establece nuestro reglamento, así que estamos todavía en la última etapa. Quién sabe, puede existir una salida concertada, una salida dialogada
a este conflicto que nos ha llevado, obviamente, por cálculos y caprichos políticos. Señor senador, una consulta para que la ciudadanía entienda. Ustedes como bancada del MAS, ¿a qué hora tenían conocimiento de la sesión el pasado lunes? Bueno, nosotros tuvimos conocimiento a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, pero en cualquier momento se iba a reinstalar la sesión plenaria. Es más, el día domingo en algunos medios de comunicación que tuvimos la oportunidad de lograr unas entrevistas, dijimos que el lunes iba a reinstalarse, o cualquier momento se iban a reinstalar, pero no sorprender el fin de semana. Eso era una especie de un acuerdo implícito, además razonable, como se podía haber sorprendido en un sábado o un domingo. Pero sí, desde el lunes, cualquier momento, deberíamos estar presentes en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno. Además, como los de la oposición política habían planteado una vigilia, seguramente habrían cumplido sus objetivos como partidos políticos, pero nosotros sabíamos de que en cualquier momento teníamos que retornar a la ciudad de La Paz. Otros estaban aquí en la ciudad de La Paz, y yo llegué en la noche ya, porque en cualquier momento desde el día lunes podía haberse reinstalado la sesión plenaria. Ahora, senador, creo que no se está utilizando favorablemente un recurso necesario en un ente deliberante como es la Asamblea Legislativa, el diálogo. Desde el lunes, cuando fracasaron las intenciones de elegir al defensor del pueblo, ¿qué esfuerzos hizo el movimiento al socialismo de acercarse a Comunidad Ciudadana o acercarse a Creemos para intentar salvar esta situación, como usted dice que no está todavía concluida? Bueno, es un trabajo que nos corresponde no solo a la Comisión Mixta de Constitución, ¿no? Nos corresponde a todas las instancias orgánicas. Nuestras jefaturas departamentales del movimiento al socialismo hicieron su trabajo. También nuestra jefatura nacional de bancada, tanto en diputados como en senadores, hicieron también su trabajo de acercamientos con sus pares de la oposición, porque a veces a nivel de lo popular, a nivel de la representación de las bancadas a nivel nacional, como que las posiciones están cerradas, ¿no? Pero a veces hay que bajar a las bases. Los diputados y senadores de base que están esperando emiten sus criterios, tienen su forma de ver de cómo superar este tipo de empantanamiento. Se hizo ese trabajo y, bueno, lamentablemente se tuvo que ingresar a esta moción de aplazamiento, y yo creo que tenemos un poquito más de tiempo para un poco repensar, reflexionar las tres fuerzas políticas y de esa manera superar este empantanamiento. Senador, senador, a ver, la elección del defensor del pueblo ha sido una prueba clara de inicialmente un acuerdo, un posible acuerdo entre las fuerzas políticas para normalizar la institucionalidad en el país, en ciertos órganos y entidades del Estado. Aparentemente los 2/3, como decíamos también al principio de esta transmisión, no sirven para ese propósito, no sirven para darle cierta calidad a nuestra democracia, porque tendríamos que ponernos de acuerdo todos con una buena votación respecto de una decisión tan importante como es la selección del defensor del pueblo. ¿Qué se espera ahora de la elección del Contralor General del Estado? Si no hay acuerdo en esta fase, el otro día en Piedra, Papel y Tinta nos decía el diputado Jerjes Mercado que si es así el comportamiento de la oposición, es posible que nos quedemos con interinatos de aquí en adelante en todas las entidades cuyos titulares todavía no han sido elegidos por la Asamblea Legislativa. Sí, hay que, ante todo, separar los procesos de institucionalización con las reivindicaciones políticas, con las prácticas políticas que normalmente nos llevan a este empantanamiento. No se trataba de una designación de una directiva camaral, de una comisión, no. Por eso es que tenemos que, ante todo, separar las cosas. Se ha partidizado, se ha politizado bastante en la última etapa del proceso de designación. 45 días de trabajo de la Comisión Mixta de Constitución nos ha costado llevar adelante, porque tuvimos varias dificultades y problemas, en algún momento algunos conflictos, pero hemos sabido superar en base a un objetivo claro, que era la de lograr la institucionalización de la Defensoría del Pueblo. Y si ahí nosotros hubiésemos incorporado elementos políticos, ideológicos, orgánicos, de posiciones radicales, ni siquiera hubiésemos llegado a la etapa de designación.
cualquier momento hubiese fracasado, quién sabe, en la etapa de preselección. Por eso hay que llevar adelante con un claro objetivo, no hablar de candidaturas. Esto es muy importante. Nosotros nunca hemos hablado en los 45 días de candidatos ni candidatas. Hemos hablado de aspirantes, de postulantes a la Defensoría del Pueblo. Segundo elemento, no hablar de que ya o el MAS o Comunidad Ciudadana creemos decir nosotros no tenemos candidatos. Efectivamente nadie tiene, pero cuando incorporamos estos elementos ya se van rompiendo las confianzas, los objetivos, los principios. Cuando se contamina con criterios estrictamente político-partidarios, es más, con caprichos y cálculos políticos, no se puede avanzar. Eso es lo que tenemos que volver nuevamente a analizar cómo hemos empezado, con qué objetivo hemos empezado y cómo hemos llegado hasta este momento. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar en un eventual diálogo que se pueda reinstalar. Ojalá, yo auguro hasta antes de poder cerrar y agotar este proceso, hay que intentar por todos los medios posibles entre las tres fuerzas políticas volver a los momentos iniciales de este proceso de preselección y designación. Señor senador, y con esto ya acabamos y agradezco mucho el tiempo que nos brinda La Razón Radio para que tenga en contexto igual la ciudadanía en general. ¿Qué es lo que manda decir el reglamento respecto a la declinación de Porfirio Machado? Bueno, el postulante Porfirio Machado presentó su declinación pública a través de los medios de comunicación. Sin embargo, no nos ha llegado ninguna nota formal a la Comisión Mixta de Constitución, pero ya no está en manos de la Comisión Mixta de Constitución. Nosotros hemos concluido nuestro trabajo. Ya esto seguramente ha debido presentar, si acaso lo hizo así, a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, las etapas están consolidadas, ¿no? Están consolidadas y desde luego él ha ingresado en esta última votación, en la cuarta votación estaba su nombre. Como dice el reglamento, los 7 postulantes preseleccionados pueden participar de una votación, de una segunda votación, cuantas veces se requiera la votación, y quién sabe, a partir de eso puede salir un resultado que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución, los 2 tercios. Muy bien, senador, le agradecemos siempre la deferencia que tiene con La Razón Radio y Radio Monumental. Seguramente lo vamos a convocar el lunes para continuar hablando del tema, a ver si se abre la posibilidad de diálogo y de una vez una solución a este empantanamiento político que sufre la designación del defensor del pueblo. Un abrazo, senador. Gracias, muchas gracias, Rubén, muchas gracias a Rosa, gracias, un abrazo, buenos días. Era el senador Rubén Gutiérrez, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, que ha trabajado en todo el proceso de selección y, bueno, no todavía designación del defensor del pueblo.